Hace semanas que no venía a grabar con ustedes. Unos trámites me detuvieron por un buen tiempo. Vamos a analizar nosotros este tema. ¿Existió Jesús? Y si existió, ¿quién fue? Si existió y fue sacrificado, ¿valió la pena? Para que estas personas, Israel hoy, disfruten el tener una nación rica, poderosa, con libertades hasta el extremo según los rabinos judíos. Para ellos se tuvieron que sacrificar muchos hombres, llegar al martirio. Pero cada nación tiene sus propios héroes, cada nación tiene sus propios mártires. Esto es hoy Israel, gracias a la muerte de millones de hombres que se sacrificaron para tener un país, un espacio en la tierra. El reino de los cielos no es la fantasía que predican los religiosos. Es vivir en la tierra prometida, bajo las leyes de Moisés, las leyes que escribió Dios con su propio dedo según la Biblia y que ya hemos analizado. Moisés la recibe en el desierto y ese pueblo no debía estar bajo el yugo de ninguna otra nación. Ese es el reino de los cielos, no irse al cielo, vivir en la tierra prometida, con las leyes de Dios, de su Dios, el Dios de Israel. Hoy, Israel es una de las naciones más desarrolladas del mundo, en educación, su cultura, un ejército poderoso, un ejército de verdad temible, sobre todo en esa área. Tienen libertades protegidas por la ley, libertades de matrimonio, que en México también las tenemos, por cierto, matrimonio entre seres del mismo sexo, adoptar hijos, de verdad que tienen libertades, gracias a los héroes que murieron por ello. Tienen lo más increíble, en Israel tienen libertad de culto. Allá no es un problema que practiquen cualquier religión o ninguna. Hoy el judaísmo es minoría, siempre lo ha sido de hecho, pero bueno, se habla de 15 millones de judíos en el mundo, la mitad de ellos radican en los Estados Unidos. ¿Qué clase de judaísmo practican? Lo vamos a ir viendo más adelante, hasta entrar en lo que es el sionismo. ¿Por qué ese odio judío contra la humanidad y de la humanidad en reciprocidad para con los judíos? ¿Por qué se han odiado siempre? ¿Por qué los judíos han sido expulsados de más de 100 países? ¿Por qué? Hay un porqué. Si estudiamos la historia, hay nombres, hay fechas, hay lugares. ¿Cómo se creó un Dios que odia a la humanidad? ¿Cómo lo fueron conformando? ¿Quién y cuándo? Odio a la humanidad. El odio empieza hacia su mismo pueblo. Al que más ha azotado, al que más ha odiado es a su mismo pueblo. Y hay un porqué. Su pueblo elegido. Todo está en la historia. Si existió, si es real, hay datos, hay fechas, hay nombres. Analicemos lo que escribió Estrabón, un historiador griego en el año 63, del año 63 antes de Cristo al 23 después de Cristo fue que vivió él. Escribe: los sacerdotes judíos son supersticiosos y con temperamento de tiranos. Bueno, ya hemos leído mucho del Antiguo Testamento. Cicerón, en el año 56 antes de Cristo, un senador romano, Cicerón, escribió en su tratado De Provinciis Conciliaburus que los judíos y los sirios son una raza nacida para ser esclava. Los une, los ves iguales, las culturas semitas. Habla de los judíos y sirios. Su problema, lo he dicho siempre, ha sido contra esa región.
no solo contra los judíos, y mucho menos por religión, o por lo que creyeran, sino por lo que hacen con lo que creen. El judaísmo era y es inasimilable y altamente conflictivo. No se suma a ninguna nación. Plinio el Viejo, del año 23 a 79 después de Cristo existió él, escribe en su libro Historia Natural, disculpen por el calor, es excesivo, por eso no me gusta venir a esta ciudad. Historia Natural, escribe él, y habla de la impiedad judía. Dice, son conocidos por su desprecio a los dioses. Esas tribus, esos pueblos, eran conocidos por su desprecio a los dioses. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Séneca, de 4 al 65 de la era común. Séneca es conocido. Dice él, escribe, los vencidos han dado leyes a los vencedores. ¿Por qué? Pues al crecer el imperio, fueron adoptando, antes que nada reclutando soldados, y estos soldados ya traían sus propias religiones, fueron adoptando pueblos, los asimilaban, los sumaban, pero ellos asimilaban sus culturas, sus creencias, sus mitos, sus leyendas. Hubo 3 religiones que se infiltraron en el imperio y llegaron a dominarlo. El mitraísmo, el zoroastrismo y el judaísmo. Por eso el otro dijo que los vencidos le habían dado leyes a los vencedores. Tácito, que es muy mencionado, pero cuando lo leemos en historiadores respetables, sí, muy respetables, judíos sobre todo, historiadores judíos, arqueólogos, siempre se han de guardar una pequeña frasecita porque les afecta mucho, les duele, somos seres humanos. Tácito, un historiador y senador romano, escribe acerca de Nerón. Dice, y los cristianos, así está escrito, manipulado o no el escrito, no importa, no importa. Los datos concuerdan exactamente con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento histórico, no el que leen las iglesias. Dice, y los cristianos, o sea, la relación de Nerón y los cristianos. Anales, libro 15, en el versículo del capítulo 44. Habla acerca de la persecución judía decretada por Nerón. Esto fue escrito en el año 116. Apenas después de la Segunda Guerra de Judea contra Roma, de la que nadie quiere hablar. No habla de Jesús directamente, pero sí lo describe tal y como lo vemos en los evangelios. Un guerrero judío derrotado por Roma. Acerca del incendio de Roma, escribe Tácito. En consecuencia, para deshacerse de los rumores que lo acusaban a él de haber incendiado Roma, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Mesiánicos, Cristos, de quien el nombre tuvo su origen. Nosotros ya sabemos que Cristo es un título, no es un nombre. Pero aquí dice Cristo, Deo Christos, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas se popularizan y confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables,
A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada. No tanto, pongamos atención en esto, no tanto por el delito de incendiar la ciudad como por su odio contra la humanidad. Porque cuando leemos los libros de Mario Saban, de Alfredo Reutemann, respetables señores judíos, historiadores, esta frase no la ponen. Dice, no tanto fueron condenados estas personas, no tanto por el delito de incendiar la ciudad como por su odio contra la humanidad, porque en esa época los cristianos eran solo mesiánicos, eran judíos y nada más, y así los consideraban ellos. Ahorita vamos a ver cómo fue que llegaron tantos judíos al Imperio Romano y sobre todo a Roma. Dice aquí, la perniciosa superstición era que ellos ya no adoraban a un Dios con figura humana, porque antes sí. Y tengo las imágenes, las vamos a poner más adelante. Las imágenes de su Dios Yahvé, sentadito con una paloma en la mano. Ya la mandé a imprimir. Dice aquí, la perniciosa superstición era que ellos ya no adoraban a un Dios con figura humana, o sea, representado como el mazdeísmo, el mitraísmo y todo el judaísmo. Pero ese Dios invisible era el más poderoso de todos y los iba a apoyar en expulsar a los invasores o a matarlos. Por cierto, los judíos fueron el primer grupo, la primera nación, primer pueblo considerado ateo, precisamente por no tener una imagen. Griegos y romanos no podían adorar a un Dios que no se pareciera a ellos, a un ser humano. Si no era un ser humano, no podían adorar a un Dios, no era como los egipcios, pero los egipcios tenían un conocimiento más profundo, más sublime. También eso vamos a analizarlo después. Esto fue corregido por la secta judía de los cristianos, quienes para salvarse de Roma no participaron en las guerras. La secta seguidora de Jesús, supuestamente, no participaron en las guerras, ni en la primera, cuando destruyeron el templo, cuando Roma destruye el templo, ni en la segunda guerra del 114 al 117, ni en la tercera guerra con Simón Bar Kokhba del 132 al 135, que se acabó con todo Israel, con toda Judea por lo menos. Se arrodillaron primero ante una cruz y después a esa cruz le pusieron la imagen de un hombre. Porque ellos, siendo judíos, no adoraban nada, pero para salvarse, la secta de los cristianos, aquí vamos a ver cómo fue caminando, separándose del judaísmo. La secta de los cristianos empezaron adorando una cruz. O morían. Esa es la prédica del cristianismo, al menos aquí en América. Te arrodillas o mueres. Primero empezaron adorando una cruz y después se arrodillaban ante ella y después le pusieron la imagen de un hombre crucificado, un dios romano, para demostrarles a los judíos que ese dios no radicaba en el templo, ni era poderoso, ni los iba a defender. Antíoco Epifanes había sacrificado cerdos en el lugar santísimo o el altar del templo. En el año 168 fue que hizo eso. Pero este acto solo despertó más el fanatismo de algunos judíos como Matatías Macabeo. En las Biblias católicas podemos leer acerca de los macabeos. Matatías Macabeo y sus hijos. Ahí surge, para los que estudiamos derecho, para los que estudiamos leyes militares, para los que fuimos militares, ahí surge la guerra de guerrillas. Y para los fanáticos, ahí surge el martirio. Mátame, pero no me arrodillo. Y los mataron. A muchos. Pero la mayoría sí se arrodillaron. La mayoría sí se arrodillaron y hoy andan por todo el mundo. Sus descendientes
En el año 139 ya no estaban los griegos seleucidas, que eran contra los que se rebeló Matatías. Ahora era Roma la que andaba por ahí. Roma le hace la guerra a lo último que quedaba de las posesiones griegas. Y el Senado romano en el año 139 reconoció a la dinastía Asmonea. La reconoció, pero todavía no se ocupó de ellos. ¿Por qué el odio? ¿Cuál es el origen del odio que ha afectado tanto a los judíos? Pero tanto. ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué todavía siguen algunos? Ya no son muchos, pero algunos siguen aferrados a esa cultura. Hecateo de Abdera, 320 a.C., escribe: debido a una plaga, Hecateo de Abdera, por si quieren buscarlo, lo voy a escribir ahora. Debido a una plaga, los egipcios los expulsaron. La mayoría huyó a la Judea inhabitada. Y su líder, Moisés, estableció un culto diferente de todos los demás. Los judíos adoptaron una vida misantrópica, una aversión total a tratar con los demás seres humanos. Eran insociables, hoscos, inhospitalarios, debido a una plaga, dice. Esa plaga era la lepra. Otro historiador, Manetón, en el siglo III a.C., en la historia de Egipto, escribe Manetón: en época del rey Amenofis, los judíos partieron de Heliópolis con una colonia de leprosos al mando de un sacerdote de Osiris renegado llamado Osarsif, a quien él identifica con Moisés. Ordenó no relacionarse con los demás pueblos y ordenó incendiar y saquear numerosos poblados egipcios del valle del Nilo. Este odio es el que aparece en los relatos bíblicos que ya hemos visto demasiado y falta mucho por ver. Pero supuestamente todo era ordenado por un Dios, por el Dios de Moisés. Los desterraron por leprosos, los enviaron al desierto, llenos de odio, llenos de rencor, escriben estas personas, y nos tienen de rodilla millones y millones de seres humanos. ¿Cómo puedes creer en un Dios así? Y todavía llamarle el Dios del amor, y todavía llamarle el Salvador. Sigamos con esto. Apión, promotor de una matanza de judíos, él promovió una matanza de judíos en el año 38 de la era común. 50.000 judíos fueron asesinados en Alejandría. 50.000 judíos. Busquen el nombre Apión y van a encontrar su historia, o escriban Apión contra los judíos y verán toda la historia. 50.000 judíos asesinados en Alejandría por militares romanos. Él escribe, y de ahí viene un mito, que adoraban una cabeza de burro en el Santo Sanctorum. Cuando Alejandro Magno fundó Alejandría, se llevó a 500.000 de judíos, quizá 2 o 3 más o 2 o 3 menos. Bueno, eso dicen los escritos. Pero digamos alrededor de 500.000 de judíos se llevó a Alejandría para crear su ciudad. No iba a crearla con egipcios porque entonces se le podían rebelar. Por eso estaba lleno de judíos, de hecho todo el imperio romano. Bueno, dice, adoraban una cabeza de burro en el Santo Sanctorum. La primera imagen de del Dios de los cristianos, lo vamos a ver también, es la de un cuerpo de hombre con una cabeza de burro. Es la primera imagen que aparece en la historia. Ahora bien, hablando ya de cómo surgieron las sectas, la secta o grupo fariseo creció durante el reinado de Salomé. No se le llamaba secta, eran filosofías, grupos, no hay una definición propia de Flavio Josefo ni de ningún otro historiador. La secta o grupo fariseo creció durante el reinado de Salomé Alejandra.
Ella gobernó del 76 al 67 a.C., gobernó Judea. Les vuelvo a repetir, no necesita ser del linaje tal, del linaje de David. No necesita ser ni siquiera hombre para gobernarlos a ellos. Salomé Alejandra los gobernó. La reina de Judea designó sumo sacerdote a su hijo Hircano II. ¿Por qué lo designó como sumo sacerdote? Por flojo e incompetente, no servía para nada. Y como el sumo sacerdote es el carnicero del templo, el que ofrece los sacrificios, el que parte la carne. Bueno, al morir la reina Salomé Alejandra, se disputaron el poder sus dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Se lo disputaban entre ellos y también se lo disputaban contra la secta de los fariseos. Todos ellos eran hombres de armas. Nosotros podemos optar por abrir los ojos y abrir los libros o por la fantasía. Podemos optar por cualquiera de los dos. Crecer duele, por supuesto que duele. Pero ya no son tiempos en que los escritos de unos pastores nos controlen a todos. Creo que esto lo estoy copiando de alguien que me escribe a mí. ¿Se vale? Hircano II se identificaba con los fariseos y el sheik Aretas de Petra, y estaban en contra de Aristóbulo II y su grupo de saduceos. En el año 63, Pompeyo apoyó a Hircano II. Aristóbulo II, loco de verdad, se rebeló contra Roma. No conocía nada de su entorno. Los romanos mataron a 12,000 judíos. ¿Cómo levantarse en armas contra ellos? Pompeyo entró en el Santo Sanctorum y vio que lo único que adoraban los judíos era el oro. En su altar solo tenían unos adornos, su menorá y ya sé qué más adornos. Y oro, mucho oro. Esto era lo que ellos adoraban. Creo que ya no. Ahora, Hircano II fue designado etnarca y sumo sacerdote. Etnarca quiere decir el monarca de una etnia, de un pueblillo, de una raza. En el año 54 a.C., Marco Licinio Craso, gobernador romano de la provincia de Siria, siempre está Siria involucrado, de la provincia de Siria, saqueó el templo de Jerusalén y se llevó 10,000 talentos, lo que ellos adoraban. No le robó a Dios, esa es una fantasía, le robó a los sacerdotes, era dinero de los sacerdotes. Estás robando a Dios, dicen los pastorcillos que comen de mentiras, fantasías. Estás robando a Dios si tú no le das tus diezmos. Y miles de millones caen en ese truco. Craso murió en el año 53 a.C. en una batalla contra los partos. Los partos eran el enemigo, no Judea. En el año 52 a.C., Pitolao, este nombre no lo debemos olvidar, creo que no es muy difícil de recordar. Pitolao, un mesías judío, se rebeló contra Roma, año 52 a.C. El general Lucio Casio Longino ejecutó a Pitolao y se llevó a 30,000 judíos a Roma para venderlos como esclavos. Se llevó 30,000 judíos a Roma para venderlos como esclavos. Fueron liberados después por Marco Antonio y sus descendientes de estos judíos fueron dispersados por el imperio. Odiaron y agitaron siempre contra la autoridad romana. Construyeron catacumbas y sinagogas subterráneas. Eran judíos, mesías judíos, cristos, revolucionarios judíos, no cristianos. Pero desde el año 52 a.C. ya había miles y miles de judíos en todo el imperio. En el año 48 a.C. fue incendiada la biblioteca de Alejandría. Los sospechosos, los judíos, eran los únicos que odiaban
todo lo que fuera cultura. Todos los fanáticos odian todo lo que sea conocimiento y cultura. En el año 43 a.C., los partos conquistaron Judea. Los partos, Persia, conquista Judea. Impusieron a Antígono II como rey y a Hircano II le cortaron las orejas para que ya no pudiera entrar al templo. En el año 37 a.C., Marco Antonio reconquista Jerusalén y nombra a Herodes. Aquí aparece Herodes. Reconquista Jerusalén y nombra a Herodes como rey de Judea. Antígono II fue ejecutado, no se sabe si crucificado o decapitado. Hay un libro que se llama 303 años en que nació el cristianismo o algo así. Supuestamente no hay ninguna evidencia histórica que apoye la existencia de Jesús. Pero todo depende qué entendamos nosotros por Jesús y qué entendamos nosotros por cristianismo. Si existió Jesús, ¿quién fue? ¿Y a qué le llamamos cristianismo? De verdad, seguir o tocar estos temas es muy fuerte, pero vamos a hacerlo, vamos a seguir adelante. Tratemos de aprender porque hay cosas de la historia que no se deben repetir. Nosotros no debemos heredar ignorancia a nuestros hijos.